Bien, muchas gracias por su presencia, hermanos. Vamos a iniciar la clase. Esta es una continuación de la lección número 2 del principio número 4, que es sobre Dios. En teología se le conoce como teología propia, porque básicamente esa palabra teología tiene que ver con eso. Teo de Dios y logía, que es como el estudio de Dios. Entonces, el objetivo que tenemos es el mismo. La semana pasada, conocer la esencia de Dios, sus atributos, sus nombres, porque en sus nombres también podemos ver atributos de Él para mejorar su comunión con Él. No podemos nosotros poder vivir una vida que le agrada a Dios si no lo conocemos, porque es fundamental tener ese conocimiento de quién es Él, cómo se manifiesta para con nosotros, cómo se comunica para con nosotros mediante sus atributos. Entonces es muy importante este tema de los atributos de Dios. Entonces, continuando con la clase anterior, vamos a ver algunas generalidades sobre los atributos de Dios. ¿Y qué entendemos por atributos? De hecho, la palabra atributos quizás no es la mejor palabra para describir a Dios, porque atributo pareciera como que fuera algo añadido que tiene algo, ¿verdad? Una persona, una cosa que se está describiendo, mientras que Dios es la plenitud de cada una de estos atributos. Entonces, por eso es que en ocasiones se le llama perfección. En otros eh, textos que explican, que hablan sobre esta teología, eh, la llaman perfecciones, las perfecciones de Dios, y no mucho atributo, pero al final nosotros entendemos, ¿verdad? Que son parte de lo que es Dios. Entonces, aquí hay una definición que dice toda perfección característica de Dios, que la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras, nos presenta como perteneciente al ser divino y capaz de ser manifestada a nosotros. Entonces, esos atributos de Dios se han manifestado hacia nosotros de diversas formas, unas un poco reconocibles, porque lo vemos en su creación, en las cosas que pasan en este mundo, son comunicables con nosotros y otros no, son cosas que es más difícil, o sea, no es que sea imposible, pero sí es más difícil poderlo ver, y más para las personas que no están como buscando a Dios como tal, no que se envanecen en sí mismos y tratan de no ver lo obvio, ¿verdad? Que hay un Dios en este mundo que tiene control sobre todo. Entonces, estas perfecciones conjuntamente y sin división constituyen la plenitud de Dios. O sea que Dios es la suma de todos estos atributos llamados perfecciones también, y en cada una de esas perfección o atributos es pleno, es toda la plenitud. No es que, por ejemplo, Dios es amor, no es que Dios tenga amor, porque eso pareciera dar a entender de que puede amar más de repente, puede aprender a amar un poco más, y no es así, ¿verdad? Sino que Dios es amor, no solamente tiene amor, sino que es más profundo todavía. Dios es amor. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Vemos en Job capítulo 11, versículos del 7 al 9, podemos leer: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Aquí son preguntas retóricas. Nosotros sabemos la respuesta, que realmente no, ¿verdad? Nosotros realmente no podemos conocer por completo a Dios, y creo que va a ser una tarea por toda la eternidad, ¿verdad? A medida nosotros vayamos creciendo en el conocimiento de Dios, vamos a descubrir cosas nuevas. Y creo que vamos a tener bastante tiempo en la eternidad, ya en el reino de nuestro Señor, aprendiendo más de Él, aprendiendo más de todos los secretos de Él. Y obviamente no vamos a llegar a la perfección del Todopoderoso. Él es Dios, es único. No hay nada que se le compare a Él. Y nosotros pues buscamos la perfección en parecernos a Cristo Jesús. Esa es nuestra meta. Y pues un día vamos a lograr acercarnos a esa meta ya cuando estemos en el reino de Él, porque seremos santos, pero igual, o sea, Dios es único, Jesús es Dios, y pues no
vamos a llegar a ser igual, ¿verdad? Nunca, nunca, porque Él es el Todopoderoso. Es más alta que los cielos, dice. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo lo conocerás? Ahí está poniendo como dos extremos de nuestro universo conocido. Los cielos, que puede ser el espacio exterior, que nosotros no lo podemos saber cuál es su límite, no hemos realmente, bueno, si bien la ciencia dice que sí hemos salido y que hasta han llegado a Marte y otros planetas, realmente a nosotros nos queda así como que qué tan cierto será. Y de igual forma, es bien difícil que nosotros podamos explorar todo ese vasto cielo. Entonces es un extremo que es una limitante que nosotros tenemos. Y aún eh, el Seol es, si bien es un lugar espiritual, se le conocía en el Antiguo Testamento como que está en la tierra, abajo, en el centro de la tierra, se podría decir. Entonces está poniendo como dos extremos, ¿verdad? Los cielos y el Seol como profundo. Entonces, ¿cómo lo conoceremos? Está dando a entender de una forma poética que nosotros somos limitados, estamos limitados en este universo y Dios pues es más extenso que eso. Entonces dice, su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. De hecho, hay un atributo de Dios que se le conoce como la inmensidad, que Él es mucho más grande que todo lo que está creado aquí en este universo. Eh, pero sin embargo, Él es pleno en cada partícula, cada átomo de este universo que Él ha creado. Entonces es un poco, más adelante lo vamos a ver en la inmanencia, que es otro atributo de Dios. Pero aquí nos quedamos con el concepto de que es sumamente complejo este tema de las perfecciones de Dios, y nosotros pues en esta clase vamos a intentar eh, escudriñar un poco sobre eso. Entonces, ¿para qué aprender sobre las perfecciones o atributos de Dios? Pues hay un versículo bíblico que nos habla precisamente sobre eso, y es en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Aquí el apóstol Pedro nos indica, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, ahí nos insta a que nosotros podamos anunciar esas virtudes, esas perfecciones, esos atributos de Dios que como, o sea, prácticamente es un mandato, ¿verdad? Que nosotros debemos hacerlo. Entonces, para eso obviamente tenemos que conocer quién es Él. Tenemos que aprender más sobre estas virtudes de nuestro Señor. Y como agradecimiento también porque nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y, y bueno, y Él pagó el precio en Cristo Jesús porque Él pagó por nuestros pecados. Entonces, hemos sido adquiridos por Dios, somos escogidos por Él. Por eso es que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, apartados para Dios. Entonces, es sumamente importante, no hay que verlo así como que eh, puede ser algo muy teológico, algo que tal vez, no sé, de hecho, en las predicaciones no se habla como en cada, o por lo menos yo no lo he visto muy así en la iglesia, de que hay prédicas dedicadas a un atributo de Dios. Entonces, pero sin embargo es bien interesante poder estudiar esto porque nos revela quién es Dios y puede cambiar nuestra concepción de Dios, y poderlo ver como es, o sea, que Él es el Todopoderoso. Nosotros a veces somos muy eh, egocéntricos pensando en nosotros, solo nosotros, y tenemos una idea antropocéntrica de Dios. Y inclusive desde que uno es pequeño, a uno le enseñan de que en las caricaturas, que Dios es un señor anciano con barba blanca en una nube. O sea, son estereotipos que realmente uno lo tiene en la mente de forma subliminal, pero no es así. O sea, nosotros estamos haciendo lo mismo que hacen los griegos en ese aspecto, que los griegos veían a los dioses como hombres, pero con ciertos atributos exagerados. Por ejemplo, Zeus, ya lo había mencionado anteriormente, que lo veían, lo concebían como un, ¿qué? Un déspota, una persona autoritaria, cruel, borracho,
y que era mujeriego también. Entonces, no, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver el concepto, vamos a entender a Dios como lo dicta en la palabra. Y en la palabra pues se aleja mucho a lo que los griegos entendían por Dios. Entonces, es importante esto, ¿verdad? Que nosotros podamos estudiar este tema. Sus virtudes no son añadiduras a su ser. Ese es un detalle y eso es lo que le mencionaba. Dios hermano. es amor. ¿Hola? Pero, sí, fíjese que, vaya, cuando usted empieza a leer Génesis, y entonces dice, y el espíritu andaba, todo estaba desordenado y el espíritu andaba, ¿verdad? Eh, Dando vueltas y entonces desde el principio nosotros nos damos cuenta que Dios es espíritu, ¿verdad? pero, pero ya cuando Jesucristo fue tentado por Satanás, que le dijo, mira, le dijo, no tentarás al Señor tu Dios, porque yo te vi caer desde antes de la fundación del mundo. Entonces, quizás lo más fácil para entender, digamos, la presencia de Dios o la existencia de Dios es ver a Cristo y asociarlo con el espíritu del principio. Porque si no, cuando nosotros no vemos las cosas, como que no creemos, pues. Entonces, ahí donde viene la persona de Cristo, ¿verdad? Y como a Cristo nosotros lo hemos visto, pero sí está en la Biblia, ¿verdad? De que lo vieron, los discípulos y estuvieron con él, resucitó, e incluso le agarró la mano a Tomás y se la puso, va, mira, aquí está la herida de la lanza, ¿verdad? Y pum, sí, ahí sí creyó, ¿verdad? Entonces nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas, ¿verdad? Pero Cristo es la mejor muestra para poder entender la existencia de Dios. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, Realmente Jesús nos ha mostrado al Padre. Eh, Al Padre nadie lo ha visto, dice las Escrituras, porque el que lo mira pues muere. Pero nuestro Señor sí nos ha presentado al Padre, porque Él dice, ¿verdad? El Padre y yo uno somos. Entonces, sí, ahí realmente nosotros, por eso es que Él es el que intermedia, es el intercesor entre nosotros con Dios, ¿verdad? Porque nos presenta a Dios de una forma que nosotros podamos tener mayor acercamiento a su deidad. Y, y bueno, Jesús siempre ha existido, no es que Él nació aquí en la tierra como niño, ¿verdad? Y fue creciendo y que ahí empezó su existencia, sino que como lo vimos en clases anteriores, Jesús estaba con el Padre, está con el Padre desde el principio, desde siempre, de hecho, tiene una preexistencia. eh, y es algo que es bien interesante. De hecho, vamos a tocar varios textos bíblicos que hablan sobre eso. Muy buena el aporte, hermano. Entonces, sí, sus virtudes no son añadiduras a su ser, sino que Él prácticamente es la suma de de esas virtudes y son plenas, plenas totalmente en Él. Su ser es la plenitud. En griego hay una palabra que tiene que ver con eso, que se llama pleroma, de sus virtudes, como tal. Una forma que se puede clasificar los atributos de Dios, eh, hay varias realmente, hay como 3 o 4 formas de clasificarlo, pero quizás una de las más sencillas es de que lo podemos ver como atributos no comunicables, que también se le conoce como absolutos, y eh, también los comunicables, que también se le conoce como morales, y ahí vemos la definición básica de cada uno de ellos. Los no comunicables son los que no lo podemos experimentar nosotros como tal, sino que es única de Dios y pues es totalmente la plenitud de cada uno de ellas. Y los morales, ahí sí nosotros los podemos experimentar, por ejemplo, que el amor, la sabiduría, eh,
son atributos que nosotros podemos experimentar, no de una forma plena, obviamente. Nosotros sí hay niveles de amor que podemos tener por alguien, digamos. Generalmente nosotros somos así, ¿verdad? Que si alguien se merece mi amor, yo lo amo. Y Dios no es así, ¿verdad? Dios es totalmente diferente en su concepto, y ya vamos a llegar al atributo del amor, espero yo. Pero sí, o sea, nosotros podemos clasificarlo en esos dos, básicamente, en no comunicables, que no los podemos experimentar, son únicos de Dios, y los comunicables, que también son morales, que podemos experimentarlos de alguna forma. Ahora, aquí hay una lista de los no comunicables, llamados absolutos. Algunos de ellos vamos a hablar en la clase de avance. Hay otras que tal vez no del todo. Entonces, por ejemplo, la infinitud de Dios significa que Él no tiene límites en sus atributos. Él es totalmente, o sea, no hay nada que lo pueda detener en lo que respecta a su capacidad. Es autoexistente también, o aceidad, ahí me hizo falta una E en la palabra, es aceidad. O sea que Él es desde siempre, o sea, Él es. Por eso es que Él se le presentó a Moisés, le dijo que Él quería preguntarle qué nombre les iba a dar al pueblo de Israel sobre Él. Entonces Él dice que yo soy el que soy. O sea, ahí vemos que Él es como tal. No es un ser creado, no es un ser que tiene un principio y un fin, sino que Él vive en eternidad, Él es Dios. Y también está otro atributo llamado eternidad, que es lo que indica de que Él es eso mismo, ¿verdad? Él es por siempre, Él no tiene su principio ni fin. Nosotros somos infinitos, se podría decir, en el sentido de que vamos a una eternidad, ya sea una eternidad en la gloria de Dios, en el reino de Él, o una eternidad de castigo eterno, de sufrimiento. Obviamente los que hemos creído y tenemos la fe en Cristo Jesús no tenemos claro para dónde vamos. Pero el punto aquí es de que nosotros, a pesar de que vamos a ser eternos, no es la palabra adecuada, es infinito, en el sentido de que nosotros de aquí para adelante en el tiempo ya vamos a seguir existiendo. eh, Tenemos un principio, y a diferencia de Dios, Dios no tiene un principio, no tiene un final. Él es como tal eterno, eterno. También otro atributo, que este sí lo vamos a ver un poco más en detalle, es la inmutabilidad, que Él no cambia. También está la omnipresencia, que Él está en todas partes. El omni se puede decir que significa todo, y la siguiente palabra explica eso. Entonces Él está en todo lugar. La inmensidad, ya medio lo comenté hace un momento, que Él es más grande que todo el universo, pero sin embargo Él es, eh, Dios está presente en cada partícula, cada átomo de cualquier lugar de la existencia de la Tierra, y ahí está la plenitud de Él, porque nosotros, las cosas están en Él, y, y, y en Él están todas las cosas. O sea, ya lo vamos a ver más adelante en otro atributo. También es omnisciente, Él todo lo sabe. No hay pensamiento de nosotros que escape de lo que Él sabe. No hay nada que Él aprenda. Él ya todo lo sabe. No hay nada que lo sorprenda. Realmente, o sea, eso es la omnisciencia. Él sabe todo. Y la omnipotencia, de que Él todo lo puede hacer. Es todopoderoso. Pues no hay nada que lo limite a Él. Y bueno, hay gente, por ejemplo, ateos, que dicen de que entonces Dios puede, como es omnipotente y tiene todos esos atributos, Él debería poder pecar, digamos. Pero eso está en contra de su naturaleza. Ese argumento no es válido, porque no es, o sea, dejaría de ser Dios. Si Él no tiene en plenitud estos atributos que lo hacen ser Dios, entonces deja de serlo. Entonces, por eso es que es un argumento que lógicamente no está adecuado. Y estos son una lista de atributos comunicables o morales, que está la santidad. Dios es santo, es 3 veces santo. De hecho, la palabra, cuando usa ese tipo de repeticiones, es porque quiere dar un énfasis. Entonces, por eso es que Dios es 3 veces santo. También es verdad, Él es la verdad como tal. Es justicia,
definitivamente la justicia de Dios es justicia como tal, no como la que nosotros hacemos. Sin embargo, nosotros la podemos experimentar. Muchas veces podemos tener ese sentimiento de justicia, ¿verdad? No sentimiento, sino que ese tipo de característica en nosotros. Pero es pleno en Dios, definitivamente. El amor también, eh, Dios es amor y nosotros lo podemos experimentar también. Está la gracia, la fidelidad y finalmente, quiero ver que no desaparece eso, la bondad y paz. Son de los atributos comunicables. Vamos a ver algunos de ellos, realmente. No podemos verlos todos porque nos va a llevar demasiado tiempo y pues tendría que ser unas 5 o 6 clases para eso. Vamos a ver entonces que Dios, como bien dijo el hermano, es un espíritu. En este caso es vivo y activo, o sea, está en movimiento, no se ha detenido. Hay gente que cree Hermano, que, hola, sí, solo estaba pensando que, vaya, Cristo dijo, ¿verdad? Nos dijo a nosotros, sed perfectos porque vuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. Entonces, y es correcto, eso es correcto, porque si usted trata de alcanzar la perfección, por supuesto que si quiere arañarla, algo va a conseguir, se va a convertir en una persona súper eficiente, súper inteligente, súper moral, súper todo, y va a estar en comunicación con Dios súper buena. Pero Dios le pide a uno que sea perfecto. Entonces, es un reto tremendo, ¿verdad? O sea, pero filosóficamente está bueno, porque, porque hay que poner, digamos, tenés que sacarte 10. Si sacas 10, ya lo hiciste. Entonces, todo el mundo quiere sacar 10 para decir, yo sé, la hice en el examen, saqué la nota perfecta. Entonces, estaba pensando cuando estaba diciendo los atributos de que Dios le pide a uno que sea perfecto, ¿verdad? sí, bueno, Dios en la palabra nos dice que sé santo porque yo soy santo. Entonces sí, prácticamente una de las razones que nosotros existimos en este mundo es para madurar en la fe y llegar a ser a la medida del varón perfecto que es Cristo. Pero obviamente es un proceso que el Espíritu Santo es quien nos da esa capacidad de ir mejorando cada vez más. Pero aquí debajo del sol, de este lado de la eternidad, realmente no podríamos llegar a esa perfección o a ese nivel que deberíamos, ¿verdad? Pero cuando estemos ya en el reino, ya ahí ya no va a haber más pecado, ya no va a haber ese tipo de conflictos que tenemos hoy en día, que hoy en día tenemos una guerra espiritual, no así como la pintan en algunas iglesias en donde uno tiene que eh, buscar demonios y echarlos. Inclusive hay gente que dice que hay demonios regionales y que llegan y hacen algún tipo de exorcismo en nombre de Jesús a una ciudad y cosas así. Y esto tratan de identificar las entidades que están gobernando una zona o algo así. O sea, ellos ya, o sea, vean, se pasan de la raya. Realmente la guerra espiritual está en nuestra mente, en nosotros. Y tenemos esta lucha con la carne que representa nuestra naturaleza pecaminosa y el espíritu que mora en nosotros. Entonces ahí está la lucha espiritual, ahí es donde nosotros estamos confrontando, resistiendo prácticamente la tentación y soportando las pruebas que llegan a nuestra vida. Pero al fin y al cabo, sí, nosotros vamos caminando, es un proceso de santificación que va a durar toda nuestra vida hasta que venga el Señor o muramos. Entonces vamos a seguir en ese proceso y pues es bonito porque no estamos solos, estamos acompañados del Espíritu Santo y Dios va a cumplir el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Eh, Aunque tal vez no seamos lo que quisiéramos en el Señor, ¿verdad? Pero el mismo apóstol Pablo mencionaba de que con la mente él está
está tratando de seguir adelante en las cosas de Dios, pero con el cuerpo, pues, en lo del pecado, porque desgraciadamente no podemos evitar pecar, pero sin embargo, seguimos adelante. Si el apóstol Pablo lo dijo, pues tengamos nosotros esa confianza de que podemos llegar al trono de la gracia y recibir perdón y socorro de nuestro Señor, porque por gracia somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Bien, entonces, muchas gracias, hermano. Aquí pues vemos eso de que Dios es espíritu, es activo, es invisible y es personal. Entonces Jesús mismo lo explicó a la mujer samaritana. Y eh, a Dios no se le puede, no le importa en absoluto el culto puramente externo. Si bien es un mandato que le dio al pueblo de Israel, o sea, no era en sí por el culto como tal, o sea, por esas acciones, esos rituales que hacían, sino que tenían un significado. Y ellos dejaron de tener presente el significado y lo hacían hasta de mala gana, hasta cierto punto. En el Antiguo Testamento, creo que en Malaquías o Zacarías, se ve de que ya lo hacían de mala gana, los sacrificios lo hacían con animalitos con defectos, y eso no está bien. Por ejemplo, y daba el ejemplo ahí el profeta de que si ustedes van a donde un príncipe y les dan, o sea, de lo peor que tienen en su ganado, ¿verdad? Para que coma, o sea, no le va a gustar, o sea, ¿cómo ellos pueden ofrecer sacrificios así a Dios, que Dios es el Todopoderoso, el creador de todo, ¿verdad? Entonces sí, realmente el culto puramente externo no es el deseo completo de Dios, sino que aunque se lleve a cabo en un lugar determinado, también en el caso de la mujer samaritana eso era, ellos creían de que tenían que adorar donde ellos creían, y pues en este caso la verdad, y se confirma ahí en la palabra de que la verdad viene de los judíos. ¿Por qué? Porque a ellos se les delegó la palabra. Entonces estaban en lo correcto, era en Jerusalén, era en el templo como tal, pero hay otro contexto y eso lo vamos a leer. Hay otra razón de ser de todo esto, lo vamos a leer en Juan capítulo 4, versículos del 5 al 26, para tener un poco más de contexto. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, hablando de nuestro Señor Jesús, junto a la heredad que Jacob dio a sus hijos, a su hijo José. Entonces, para los samaritanos ese era el lugar donde tenían que adorar, en esa zona. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea que los judíos veían a los samaritanos como gente que se había mezclado. De por sí con Israel tenían conflictos con el reino del norte. Judá tenía conflictos, y de paso ellos en el cautiverio del reino del norte por Asiria, ahí ellos se mezclaron con todas las personas, y luego con la invasión babilonia también, ¿verdad? O sea, que había una mezcolanza ahí, y pues ellos lo veían como de menos, los judíos, ¿verdad? Entonces por eso es que no se llevaban. Y de hecho tenían creencias diferentes, porque ellos creían que se adoraba en otro lugar y no en Jerusalén. Entonces respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahí estaba hablando en un lenguaje que tal vez la mujer samaritana no estaba comprendiendo. Ella lo veía de una forma eh, de aquí, de la tierra, algo muy mundano. Pensaba en el agua como tal, mientras que Jesús le estaba hablando de una forma espiritual. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y aquí está la clave, o sea que espiritualmente se refería a la vida eterna. ¿Y quién es el que lo da?
el Señor. Entonces, ¿por qué? Por medio de la fe, por medio de creer en Él, como el Mesías. La mujer le dijo entonces, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarlo. Bueno, y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido, ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. O sea que aquí podemos ver otra característica de Dios reflejado, manifestado en Cristo, de que Él sabía el pensamiento de la mujer, o sea que Él es omnisciente, ¿verdad? Es una característica que únicamente Dios tiene. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Pero más adelante creo que vamos a hacer referencia a eso. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, hablando de que ellos consideraban que en ese monte que estaba ahí en ese lugar era el lugar adecuado para adorar. Y le dice, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y este es el punto que quería llegar. O sea que en ese tiempo, sí, Jerusalén es la ciudad, ¿verdad? La ciudad santa, por así decirlo. El templo todavía estaba ahí, todavía se hacían los sacrificios, todavía es considerado en ese momento como el lugar de Dios en la tierra, ¿verdad? Pero ahí lo dice que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Ahí le está confirmando que lo que ellos consideraban que era el lugar donde se debía adorar no era, ¿verdad? Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque a ellos se les fue confiada la palabra. Entonces, ellos son los que tienen la verdad en la palabra. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Señor en espíritu y en verdad. Y esta es la clave. Y ahora estamos en estos tiempos en donde el Espíritu Santo que está en nosotros nos permite poder adorar adecuadamente y con la verdad de su palabra a Dios. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu. Y esta es la clave también de lo que estamos tratando ahorita, un atributo de Dios. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, entonces no podemos tener esa capacidad para poderle adorar realmente, sino que es pura ritual o puro algo sin sentido que se hace, ¿verdad? Entonces es necesario poder contar con el Espíritu para poderlo adorar adecuadamente. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Nótese eso, que los samaritanos, a pesar de toda su mezcolanza de raza y, y la, bueno, las diferentes religiones que existieron y pasaron por ello, Dios, sin embargo, todavía tenían las escrituras sagradas y las estudiaban porque tenían ese conocimiento de que iba a venir el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy. Y es curioso también ahí que Él se presenta como El yo soy. como yo soy, ajá, como Jehová, como Yahweh. Y le Ajá. confirma que el que habla contigo. Entonces, ese es Hermano, un dato curioso. Sí, dígame. sí, hay una alumna mía que, ¿cómo se llama? Yo tengo 5 instructores en la universidad y entonces una de ellas me va, reunámonos el sábado, pues les digo yo, a las 8 de la noche, etcétera, etcétera. No, yo no puedo, dice, yo no puedo. ¿Por qué? Es que yo guardo el sábado. Entonces, yo no le he dicho esto a ella, ¿verdad? Pero lo más bonito de todo esto es que Cristo guardaba el sábado. Cristo Jesús guardaba el sábado. Y le llegaron a preguntar, Señor, fíjate que hay un buey que se ha ido allá en la barranca, lo podemos sacar. Si hacéis el bien, bien podéis, ¿verdad? O sea que Cristo mismo les dijo, adoren en espíritu y en verdad, ¿verdad? O sea, en espíritu y en verdad, o sea, a la luz de la palabra de Dios. Yo pienso que eso es adorar en espíritu y en verdad. No importa si trabaja el sábado o el domingo. O sea, si usted está haciendo el bien, ¿verdad?
bien puede. O sea, aunque descanse otro día, ¿verdad? Pero por eso es que ahí básicamente Cristo la estaba haciendo libre a la mujer, ¿verdad? O sea, la adoraba en espíritu y en verdad, y no creo que tengas ningún problema, ¿verdad? Sí, realmente eh, la repercusión de esta situación fue grande porque más adelante se dice de que prácticamente la gente que estaba en esa región creyeron en él. O sea que todo fue planificado, no fue algo que fue casual que Jesús hizo, ¿verdad? Él tenía que pasar por ahí. De hecho, dice la escritura aquí arriba que eh, no, estaban unos Que no, versículos no, no anteriores. nos llevamos, ¿verdad? Que nosotros no nos llevamos. Pero era necesario Ajá, le era necesario pasar por pasar Samaria. por Samaria. Ajá, entonces efectivamente él ya tenía un plan para todas estas personas y, eh, y sí, el tema del sábado es un tema bien controversial, ¿verdad? Que es bien complicado, pero ¿por qué está en los 10 mandamientos, en la ley moral de Dios? Ajá, pero el asunto es, hermano, que básicamente el Señor del sábado es Cristo Jesús, ¿verdad? Así es. O sea, básicamente es que todos los días son santos, hermano. Sí, Todos sí. los días. De O sea, hecho, no se va a poner una camisa bien bonita, los pantalones bien bonitos, y se va a la iglesia, ¿verdad? Es que es todos los días, o sea, en la mañana, mediodía, en la tarde, o sea, cuando uno está viviendo las situaciones, ¿verdad? Eso es básicamente. sí, realmente hay un texto bíblico, no recuerdo ahorita, en el Nuevo Testamento, en donde dice de que o sea, Jesús argumentándole a los fariseos de por qué sus discípulos no respetaban el sábado, el día de reposo. Entonces le dijo que inclusive los sacerdotes en el día de reposo, ellos trabajaban. ¿Por qué? Porque tenían que matar al corderito, hacer todo el proceso ritualístico, ¿verdad? Entonces, ahora, en Cristo Jesús nosotros somos real sacerdocio. O sea, somos reyes y sacerdotes, dice en Apocalipsis. Entonces nosotros como que ya tenemos cierta justificación, ¿verdad? Para no, para trabajar, pero al fin y al cabo es un tema bien controversial porque sí, sería bueno que respetáramos, pero Dios conoce nuestro corazón, ¿verdad? Y lo bonito de todo es de que Jesús sí lo cumplió. Él cumplió toda la ley. Nosotros somos salvos por medio de Él, porque Pero él también pagó por el precio. el problema de los sabatistas, hermano, es que creen que si no, ¿cómo se llama? Si no cumplen eso, no son salvos. Es ahí el gran problema. Entonces, ellos tienen doble problema porque básicamente eso ya los descalifica, ¿verdad? Porque están poniendo otro requisito, además del de Cristo Jesús, para poder tener la vida eterna. Pues, o sea, no se puede hacer eso. Sí, exacto, porque la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, sino que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahí está totalmente, eh, estoy totalmente de acuerdo con eso. Ajá. Sí, es un tema eh, bien controversial porque inclusive hay cristianos mesiánicos que nos tachan a nosotros que no respetamos el sábado como debe de ser, ¿verdad? Nos tachan como que herejes, ¿verdad? No sé. Y hay también Mire, hermano, personas, ajá, me encontré cuando yo empecé a ir a la iglesia, estaba yendo a amigos, ¿verdad? Al grupo amigos. Yo venía bajando, pero mire, me dio una gran risa. Venía bajando las gradas y me encuentro a un testigo era testigo de Jehová. Yo le hablaba antes. No, mira, pero es que mira, que no sé qué, y que no sé cuándo. Y lo veo, y a mí me parece, hermano, que tal vez esté estudiando en el seminario, porque yo solo lo abracé y me dio una gran risa. Ya, ni pude hablar porque me dio una gran risa, porque, o sea, la idea es que él llegó a la iglesia, él llegó a la era iglesia, testigo de Jehová y llegó. pero Ya, ya. era líder, el testigo de Jehová, y él
siempre hablando de eso y todo, y llegó. Entonces cuando lo vi, una gran risa, y él solo se rió, porque nosotros platicábamos bastante. Yo le decía, pero es que no es así. Le decía, es así, mira, que no se cae con nada. Y ya lo vi. Al rato, cuando lleguemos, primero Dios se los voy a presentar. Sí, Dios tuvo misericordia de él, y, porque sí, los testigos de Jehová son bien estudiosos en la palabra, pero de acuerdo a su doctrina. Y entonces es bien difícil que ellos cambien esa mentalidad, pero gracias a Dios hubo una conversión ahí, y la gloria para Dios, ¿verdad? Qué bueno. Pero sí, hermano, es bien interesante el tema del sábado. Quizás más adelante en alguna clase lo vamos a desarrollar un poco mejor. Bien, Este, entonces, sí, no, no sé si me permite ahí una participación, hermano, sí, hermano, sí, sí. ¿verdad? En cuanto a lo que se está hablando, ¿verdad? Fíjese que refiriéndonos allí cuando hablaba acerca del yo soy, de cómo se llama, Dios es. La Biblia nos da siempre elementos importantes dentro de lo que es esa afirmación. Y uno de esos elementos importantes es lo que usted mencionó, ¿verdad? Cuando, cuando se le presenta a Moisés como el yo soy, para que vaya donde Faraón. O sea, le está dando allí a entender, ¿verdad? El nombre que trasciende sobre todos los nombres, el Dios Todopoderoso. Y la confirmación, la otra confirmación que podemos ver y que se puede analizar de una manera sumamente importante es cuando vamos al Padre Nuestro. No, perdón, allí a Jehová es mi pastor, al Salmo 23, porque dice Jehová es, o sea, con determinación, no es que era, sino que es. Esa parte es bien importante porque eso nos da a nosotros a entender la preexistencia y la deidad y el fiel cumplimiento de lo que el Señor Jesucristo hizo como el buen pastor, dándolo a conocer allá en San Juan capítulo 10. O sea, ahí se ve el elemento importante. Por ejemplo, otra de las cosas que mencionó el hermano Luis. El hermano Luis, allí en Colosenses capítulo 1, en el versículo 15, nos da la referencia a nosotros de quién es Jesús, ¿verdad? Terrenalmente Él nos estaba dando a conocer que Él es la imagen del Dios invisible. Estas expresiones, o sea, estas palabras, esta confirmación de la Escritura, mire, nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, hablando del Señor Jesús, el primogénito de toda la creación. Miren qué interesante, de Él siempre ha existido y Él siempre va a existir. Él es el eterno, Él es el que no tiene principio ni fin. Y con referencia, ¿verdad?, al día sábado, es, ¿cómo se llama? Es sumamente importante por varias razones, ¿verdad? Si lo vemos desde el Génesis, precisamente ahí comienza un contexto, ¿verdad? Donde se nos da a nosotros a conocer para quién era el día sábado, específicamente. Ahora, cuando vamos a la ley, o sea, cuando Cristo viene, es el cumplimiento perfecto de la ley. Por eso es que Él no tuvo pecado y es 100% Dios y es 100% hombre. Porque Él cumplió a cabalidad todo lo que la ley había establecido, volviéndose el cordero perfecto para ese sacrificio, ¿verdad? Que el Señor, que Dios estaba dando, que Dios estaba permitiendo para que a través de ese alcance toda la humanidad pudiera reconocerle y alcanzar la salvación. Ahora, cuando se habla de la perfección, allá en Mateo 5:48, sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nos estaba dando la ley, o sea, el estándar de la calidad
del cristiano que debe de modelar los principios de Dios. En capítulo 6, versículo 33, nos da la escritura como el parámetro fundamental para nosotros, para que a través de la escritura nosotros pudiéramos poner en práctica sus principios y sus valores. En el capítulo 7, en el versículo 24 al 26, el Señor hace la comparación de aquel que va a hacer va a poner en práctica la palabra o aquel que no la va a poner en práctica, como el que construye su casa en una roca, como el que construye su casa sobre la arena. Entonces, ahí está la base fundamental para llegar a tener la perfección. No se habla de una perfección física, se habla de una perfección que nos encamina en el día a día, siempre y cuando pongamos en práctica sus principios, sus valores, y que nosotros podamos estar conectados directamente con la palabra de Dios. Y la práctica de esta nos va a permitir a nosotros ver dónde es que hemos sembrado nosotros, si es en la arena o es o es en la roca. Entonces ahí es donde nosotros debemos ¿cómo se llama?, de construir el fundamento sólido, y la roca tipifica a nuestro Señor Jesucristo. El otro detalle, tal vez en alguna oportunidad podamos hablar del día sábado, que es sumamente importante, porque existe alguna religión de estas hoy en día, ¿verdad?, que guardan el sábado. Entonces, pero hay que ver el fundamento hacia dónde apunta. Y el hermano Oscar citó una porción de la escritura que está allá en Mateo capítulo 12, en el versículo del 1 hasta el versículo 7, ¿verdad? Porque allí habla acerca de los discípulos que recogen espigas en el día de reposo, los cuales para los religiosos de la época no les era permitido. Pero el Señor les dice lo siguiente, ¿verdad? Ahí es donde se vuelve interesante. ¿O no habéis leído, dice, en la ley, como el día de reposo? Esos son detalles sumamente vitales. Los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Hablaba del Señor Jesús. Si supieseis qué significa, allí viene el punto primordial de los principios y valores que el Señor establece en su palabra. Si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, que nos traslada a Oseas capítulo 6, versículo 6, ¿verdad? Y dice, y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, hablando acerca de sus discípulos. Y esto es lo interesante, porque del Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que cuando el Señor celebra y lo da como mandamiento a la nación de Israel, ese es el prototipo de lo que estaba apuntando cuando el Señor Jesús viniera sobre esta tierra. Entonces ahí es donde vemos el cumplimiento total de la ley, y la adoración prácticamente tiene que ver con esa adoración espiritual que el Señor nos ha dotado a través de su Espíritu Santo, para que nosotros podamos tener esa comunión de intimidad perfecta con el Señor, como Él desea, como de los tales adoradores busca el Señor, que le amen en espíritu y en verdad. Esa conexión es sumamente importante, hermano. Gracias. Amén, hermano. Sí, de hecho, también el Señor lo dijo bien claramente en Mateo 11, del 29 en adelante, ¿verdad? Que llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haré descanso para vuestras almas. Ya que, cabal, lo que usted menciona, de que Jesús es nuestro reposo. Y qué bueno, ¿verdad? Porque si no fuera por Él, pues no podríamos ser salvos. Porque nosotros, en nuestra propia capacidad, nuestra naturaleza pecaminosa, no podemos buscar a Dios, no hay justo ni a un uno. Pero en Cristo Jesús, pues somos más que vencedores por la fe en Cristo.
muy interesante todo, como lo que dice la palabra, ¿verdad? Que podemos estar estudiándola y encontrando cosas nuevas, ¿verdad? Cada día. Bien, continuando, creo que ya leí, sí, la historia de la mujer samaritana. Entonces, sí, Dios es espíritu y está activo desde siempre y es invisible por ser espíritu y es personal. Vamos a ver un poco sobre algunos de estos atributos que tiene. Dios es personal, se identifica con un nombre personal como tal. Dice, yo soy Jehová en Éxodo 6:2. Lo vamos a leer aquí, que dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Bueno, Reina Valera lo pone así como Jehová. Realmente esa palabra, o sea, no es tan exacta, sino que en el hebreo no habían vocales, no existían las vocales. Se le conoce como el bueno, es un tetragramatón, algo así, se le conoce que es Yahweh. Ajá, entonces, pero sin embargo, pues, así se tradujo y pues, está bien, Jehová. Jehová, ese es el nombre propio que, con el que se dio a conocer también a Moisés. Entonces tiene un nombre personal. Dios es espíritu, un solo ser invisible y personal. Por lo tanto, es capaz de pensar, sentir, querer, actuar. Podemos ver a lo largo de las escrituras que hay emociones que tiene Dios, se regocija, inclusive hay una parte en la escritura en donde dice que, que, que se alegra a tal grado que hasta canta por nuestra salvación, por nosotros. Entonces, bueno, definitivamente nosotros somos la imagen de Él. Por lo tanto, si nosotros somos... Eso le iba a decir de que si para que se cumpla eso, de que hemos sido hechos a semejanza de Dios, quiere decir que es una persona, Él, porque nosotros somos una persona, ¿verdad? Sí, sí, de hecho, son las tres divinas personas, ¿verdad? El Padre, el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo. Que no es que sean tres dioses, ¿verdad? Sino que es un solo Dios, pero trino. Entonces, sí, es bien interesante esto y pues nosotros como somos a imagen de Dios, por eso es que nosotros de alguna forma tenemos ese tipo de sentimientos, podemos pensar, podemos sentir, podemos querer y actuar también. Pero estudiando a Dios, pues vemos que Él también tiene eso. Dios es incorpóreo e invisible. A Dios nadie lo ha visto jamás, nos dice ahí en Juan, el Evangelio de Juan, en capítulo 1, versículo 18. Pero hermano, cuando le dijeron, queremos ver a Dios, ya lo habéis visto, ¿no? Qué terrible estuvo eso, hermano. Como quien dice, ya me vieron a mí, ya vieron a Dios. Sí, es que Es como, una gran declaración esa, hermano. sí, yo y el Padre uno somos. De hecho, eso era uno de los problemas que tuvo nuestro Señor con los fariseos. Y fue una de las razones por la cual querían matarlo, por la blasfemia. De hecho, el juicio que le hicieron, que fue injusto, fue por eso, porque ¿cómo se llama? El sumo sacerdote le exigió que le dijera, ¿verdad? Que si él era el Cristo. Y él prácticamente se lo dijo, o sea, se lo dijo que él iba a estar a la diestra del Padre o sea, prácticamente le confirmó que él era el Mesías. Ellos lo enjuiciaron, o sea, ellos tomaron la determinación de matarlo por eso, por la blasfemia. Pero obviamente no sabían lo que hacían, como dice el Señor, ¿verdad? Que perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero bueno, vamos a continuar aquí en Juan capítulo 1, versículo 18. Dice, a Dios nadie le vio jamás, al Dios Padre, el unigénito Hijo, que es Jesús, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, y eso es lo que habíamos hablado anteriormente, que en Cristo Jesús nosotros conocemos al Padre. Ellos conocieron al Padre en Cristo Jesús. Entonces sí, fue algo bien impactante, por eso es que lo adoraron a Jesús
Y si ustedes ven en toda la Biblia, los ángeles no reciben adoración. En Apocalipsis vemos también un ángel que el apóstol Juan pues quería adorarlo, se inclinó y le dijo, no, alto, ¿verdad? Adora a Dios y a Jesús, no a él, a los ángeles. Entonces es bien curioso que el único que ha recibido adoración y no se le impidió fue Jesús y Dios, obviamente. Entonces, sí, el unigénito Hijo de Dios, pues es con el que nosotros, pues, el Padre lo ha dado a conocer a nosotros. También un espíritu no tiene carne ni huesos, porque es espíritu. Eso nos lo confirma en Lucas. Bueno, solo para que haya un mejor contexto, también en Éxodo 33:20 dice, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Eso le dijo Dios a Moisés, confirmando de que nadie puede ver el rostro de Dios. Y en Éxodo 33, versículo 11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Entonces uno se queda como así, o sea, como lo pudo ver. Como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba en medio del tabernáculo. Entonces tiene sentido si nosotros sabemos que hay tres personas de una Trinidad, ¿verdad? Entonces muy probablemente aquí se refiere de ese compañerismo, esa intimidad que tenía Moisés con Dios, pero también el ángel de Jehová, que también es un tipo y sombra de Cristo, pues estaba con ellos. Entonces él pudo hablar cara a cara con Dios también, de esa forma. Hablando de que el espíritu no tiene carne ni huesos, en Lucas capítulo 24, versículos 39 nos dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu, y aquí es una verdad espiritual que nos revela el Señor Jesús, porque un espíritu no tiene ni carne ni huesos, como veis que yo tengo, no tiene carne ni huesos. Entonces sí, ¿verdad? Un espíritu es espíritu, como lo conocemos popularmente. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede. Y ya vimos los textos bíblicos de que no podemos ver al Padre, sino que nuestro Señor Jesús el Padre nos los ha dado a conocer mediante Cristo Jesús. 1 Timoteo 6:16 dice, el único que tiene inmortalidad, texto que mencioné anteriormente, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio eterno. Amén. Entonces Dios sí se manifiesta en manera especial en la congregación de los santos, pero como espíritu está igualmente presente en todas partes a la vez, que es parte del atributo de omnipresencia. Entonces Dios también es vivo y activo. Jesús afirma, mi Padre hasta ahora trabaja, en Juan 5:17, vamos a verlo para tener un poco más de contexto. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Hay personas que creen de que, como en el Génesis se menciona de que Dios descansó por el séptimo día de la creación, ¿verdad? Piensan que ahorita estamos en ese séptimo día y que Dios está descansando, pero realmente no, Dios está trabajando, el Padre está trabajando, así como Jesús también está trabajando, está intercediendo por nosotros. Entonces, el Dios de la Biblia crea, sostiene, hace pacto con su pueblo. Y cada una de estas afirmaciones tiene una gran teología detrás. Ahorita lo vamos a decir así, como tal. Ya lo vamos a profundizar un poco más adelante con los otros atributos. Preserva a Israel y la línea de su descendencia del Mesías. Acordémonos de que en Abraham iban a ser benditas todas las naciones. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo. Luego iba el linaje santo ahí. De hecho, tenemos la genealogía de nuestro Señor en Mateo. Y pues ahí vemos que se ha cuidado ese linaje, esa descendencia por Dios. Llama profeta tras profeta. Envía a su Hijo al mundo. Provee un sacrificio expiatorio para satisfacer su propia justicia. Acuérdense de que Dios es santo, 3 veces santo. Y la justicia de Dios es justicia. Es perfecta y en él, delante de él no puede haber pecador, no puede haber pecado.
Él es totalmente perfecto en sus atributos, en plenitud. Por eso es que eh, era importante satisfacer esa justicia. Por eso en Cristo Jesús somos salvos, porque si no hubiera sido por Él, no podríamos ser salvos, porque Él satisfizo la justicia de Dios plenamente. Levanta a Cristo de entre los muertos y por la resurrección, ¿verdad? Edifica a su iglesia. Él la mantiene, las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella, dice la palabra. Es defensor de los pobres y oprimidos. Es justo juez. Es consejero empático y siervo sufriente en Cristo Jesús y libertador triunfante en la muerte y resurrección. Consumado es, dijo el Señor, y había cumplido su tarea, su misión en el mundo, y pues por medio de él es que nosotros alcanzamos misericordia y la salvación.